Jóvenes, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Ya. Jóvenes, prenderán sus cámaras para que el señor inspector les pueda tomar lista. Y con el número de la lista también dijo, ¿no? Estarán pendientes. Que prendan las cámaras. Y el número de lista, eso dijo el señor inspector, ya sea de conectar también, para que les pueda tomar la asistencia. Dicen, ¿Sí? le habla el señor Guamán Elías. Mi cámara no funciona. A veces se pone un fondo negro y no se le puede ver a mi cara. Entonces, por eso no vale. Solo está un fondo negro ahí. Ah, ya. Con todo ya debe del señor inspector, ya. ¿Sí? Ya. Pero ya nos informó de la foto. Hasta que ya se conecten todos, no se olvidarán de ir organizando su carpeta, ¿no? Su portafolio, porque ya la entrega más o menos creo que es para el 29 de junio. Que no se dejen acumular el trabajo, ¿no? Y a entregar a tiempo. Que ya nos falta solamente 4 semanitas que tienen que ponerse pilas ahí para culminar bien este año. Verán de una vez, si no después se nos vaya a acabar el tiempo. Van a ir tomando nota, bien hechito, ¿no? Hacen borrador este momento y como tarea es transcribir esto, lo que vamos a ver el día de hoy a su cuadernito, ¿no es cierto? Lo hacen bien hechito y eso me envían escaneado. Esa va a ser la tarea, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí me escucharon? Sí. Ya, entonces Sí, pilas, dicen. ¿no? Ya ponemos unidad número 6. Unidad número 6. Y el título de la unidad es Estadística. Unidad número 6. El título, Estadística. Y ahí como subtítulo ponemos datos. Unidad número 6. El título de la unidad de estadística. Y como subtítulo, datos. Ya ponemos punto y raya. Son números, coma. Letras o palabras
Son números, letras o palabras que se obtienen de un evento. ¿Sí se puede repetir, por favor? Bien, repito. Datos, punto y raya. Son números, coma, letras o palabras que se obtienen de un evento. Bien. Punto aparte. Como subtítulo, estadística. Estadística. Ya, punto y raya, es el estudio de los datos. Es el estudio de los datos. Repetimos, verán, ¿no? Dice que datos son números, letras o palabras que se obtienen de un evento, ¿sí? Mientras que la estadística es el estudio de los datos. Y ahí dice que los datos se clasifican de dos maneras. La primera dice, como subtítulo, ¿no? Datos cuantitativos. Datos cuantitativos. De punto y raya. Vean, es lo que ustedes reciben en sus materias, las notas, ¿no es cierto? Va de cuánto a cuánto van. Por ejemplo, en matemática, de cuánto en cuántos, de dónde a dónde descalifican, hasta cuánto es el máximo. ¿Se me escuchan? 1 al 10. Eso, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ahí se representa por medio de qué? Nuestros datos. Por medio de cantidad. Números. Por medio de números, ¿no es cierto? Entonces, ponemos ahí punto y raya. Son aquellos que se representan por medio de números. Son aquellos que se representan por medio de números. ¿Ya? Y punto aparte ponemos datos cualitativos. Datos cualitativos. Ya vean, por ejemplo, eso es lo que ustedes reciben las notas de inspección. ¿No es cierto? ¿Cómo les ponen a ustedes las notas de inspección? Mediante letras. Eso, ¿no es cierto? Les ponen A, B o C, ¿no? ¿Sí? Entonces, datos cualitativos, punto y raya. Son aquellos que se representan, son aquellos que se representan por medio de letras. Son aquellos que se representan por medio de letras. Y verán, estamos haciendo el resumen de lo que ustedes tenían que leer, ¿no es cierto? Si recuerdan que desde unas páginas, pues lo que nos interesa es esto, ¿no? Entonces repetimos, datos son números, letras o palabras que se obtienen de un evento. ¿Qué es la estadística? El estudio de los datos. ¿En qué se clasifican los datos?
Datos cuantitativos y datos cualitativos. Cuantitativos, aquellos que se representan por medio de números, y cualitativos, aquellos que se representan por medio de letras. Ya. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Si podemos continuar. Sí, listo. Ya. Elisa. Ya ponemos como título análisis de datos. Análisis de datos. Y ahí ponemos, en una información, los datos, los datos vienen dados en forma desordenada. En una información, los datos vienen dados en forma desordenada. Coma. Razón por la cual se dificulta hacer un análisis de dicha información, lo cual dificulta hacer un análisis de dicha información. Punto seguido, por lo que se recomienda elaborar una tabla de distribución de frecuencias. Por lo cual se recomienda elaborar una tabla de distribución de frecuencias, coma, cuyos elementos son, dos puntos aparte. Verán, aquí atenderán en esta partecita, no copiarán, solamente es la que tengan una idea. Esto es una tabla, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya, no olvidarse, verán, que todo aquello que es horizontal, a eso se denomina ¿qué? Se denomina fila, ¿no? ¿Sí? Y todo aquello que es vertical, ¿sí? A eso se denomina columna. Ya, eso tener presente, ¿no? En una tabla. Sí, en una tabla encontramos filas, que son las horizontales, y columnas, que son las verticales. Ya estamos de acuerdo en eso, ¿no? Eso primerito tener bien entendido. Ya, ahora sí, entonces decía 2 puntos aparte, ¿no? Y ponemos, el primer elemento dice que son los datos. Datos, punto y raya.
se ubican en la primera columna de nuestra tabla. Se ubican en la primera columna de nuestra tabla. Coma, en forma ascendente. Coma, en forma ascendente. No se olviden, ascendente es de menor a mayor, ¿no? De más pequeño a más grande. Entonces, siendo ese el primer elemento de nuestra tabla, ¿no? Repito, dice, los datos se ubican en la primera columna y en forma ascendente. Ya supónganse aquí, eso despuesito van copiando, ¿no? Supónganse que yo voy a elaborar mi tabla, aquí iría, vean, en mi primera columna, ¿va quién? Los datos, ¿no es cierto? En la primera columna. Y estos en forma ascendente. Ya. Punto aparte. Segundo elemento. Marcas. Marcas. Ya, punto y raya. Se ubican en la segunda columna de nuestra tabla. Se ubican en la segunda columna de nuestra tabla. Se representan, se representan ya con un visto, ¿sí? O con barras, ¿sí? Como ustedes deseen, ¿no? Se representan con un visto o mediante barras. ¿Qué es las veces que se repite cada dato? ¿Qué es las veces que se repite cada dato? Entonces, repito, ¿no? Primerito, datos se ubica en la primera columna en forma ascendente. Segundo, marcas se ubica en la segunda columna, se representan por medio de barras o vistos y representa a las veces que se repite cada dato. Ya. Número 3, frecuencia. Número 3, frecuencia. Ya, punto y raya. Se ubica en la tercera columna de nuestra tabla. Se ubica en la tercera columna de nuestra tabla. Y es el número de marcas. Y es el número de marcas.
Ya, y por último, cuarto elemento. Frecuencia total. Frecuencia total. Punto y raya. Se ubica en la última fila de nuestra tabla. Se ubica en la última fila de nuestra tabla. Y es igual a la suma de todas las frecuencias. Se ubica en la última fila de nuestra tabla y es igual a la suma de todas las frecuencias. Y entonces, siendo estos los elementos de una tabla de distribución de frecuencias. ¿Sí? A ver, vamos repitiendo los elementos. ¿Cuál es nuestro primer elemento? Datos. Ya, ¿no es cierto? ¿Y esos datos dónde se ubican? En la primera fila. En la primera columna. Primera columna, eso. ¿Y siempre en qué orden? Ascendente. Eso, ascendente, del más pequeño al más grande, ¿no es cierto? ¿Y a cuál era el siguiente elemento de una tabla? Las marcas. Eso, ¿dónde se ubican? En la La segunda segunda columna. columna. Correcto. ¿Y con qué se representan? Con vistos Con y vistos. barras. Con vistos o barras. Puntos o barras, correcto, ¿no es cierto? ¿Y qué son las marcas? Las que representan el número que se repite. A ver, sigas de ahí, ¿no? Las que representan a las veces, no se olvidarán, las veces que se repite quién, cada dato, Cada dato. pero las veces, ¿no? Porque ahí viene el siguiente, ¿cuál era el siguiente? El siguiente elemento. Frecuencia. Frecuencia. Y ahí sí, ¿qué nos dice que es la frecuencia? Es el número de marcas. Eso, el número, ahí sí, el número de marcas, ¿sí? Y por último, la frecuencia total. ¿Qué dice que es la frecuencia total? La suma de todas La las suma de frecuencias. todas las frecuencias. Correcto. ¿Sí? Ya vean, supóngase que yo aquí en mi tabla me dieron unas edades, por ejemplo. Yo pongo 3, 5, 7, ya, por decir algo. ¿Sí? Se observan que los datos están en qué? En forma ascendente, de más pequeño a más grande. Y se me ocurre a mí poner lo siguiente, vean. Estoy representando por medio de qué? De barras. Las veces que se repite cada dato. ¿Sí? La frecuencia, el número de marcas, ¿cuánto vendría acá? 3. En la primera, ¿cuánto? 8. 8. En la segunda, 4. 4. Y en la última, 3. eso, ven. Si estamos de acuerdo, ¿no? Verán, ahí entienden más la definición de los elementos. Datos en mi primera columna en forma ascendente. Marcas, las veces que se repite cada dato. Frecuencia, el número de marcas, o el número de veces que se repite cada dato, no el número, pero. Y por último nos dice nuestra frecuencia, ¿qué? La frecuencia total, ¿no es cierto? ¿Y a cuánto será la frecuencia total? En base a su definición. Eso, ¿cuánto?
15. Eso, correcto, porque me decía que la frecuencia total es la suma de todas Todas las las frecuencias. 8 más 4, 12, 12 más 3, 15. Y esa es la manera de elaborar una tabla de distribución de frecuencias. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas? Sí, podemos continuar. Dicen, Sí, ¿puede repetir las marcas, por favor? ya claro. A ver, repito, amigo. Dice que las marcas van en la segunda columna. ¿Sí? Las marcas van en la segunda columna y se representan por medio de vistos o barras. Ya, ¿y qué son las marcas? Las veces que se repite cada dato. ¿Qué me está indicando aquí? Que de toda la información que yo recibo así en forma desordenada, dice que, yo decía de edades, ¿no? Que tienen 3 años, de ahí marcas tú, vas marcando cuántos 3 hay. Pues aquí dice 9 en marcas y mi frecuencia, en cambio, es el número. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí estamos de acuerdo, mijo? Sí. ¿Sí? Ya. Entonces, verán, ahora sí, en base a esto, ponemos ejercicios. Repito, si es que alguien todavía no ingresaba al momento que di las instrucciones, ¿no? No se olviden porque no hemos de avanzar, o si avanzamos, que mejor. Pero su tarea, que eso yo ya les envío, ¿no? Van a transcribir a su cuaderno bien hechito la clase del día de hoy, hasta lo que avancemos. Eso ustedes transcriben, escanean y me envían. Si estamos de acuerdo, ¿no? En lo que quedamos. Ya dice lo siguiente. Se da a continuación las edades, se da a continuación las edades de un grupo de estudiantes. Se da a continuación las edades con su mejor amigo, que es ahora tu pareja. A ver, el micrófono. Esta situación, ¿qué dice tu madre? A ver, micrófonos. Tengan la bondad de apagar los micrófonos, chicos. Gracias. Repito, se da a continuación las edades de un grupo de estudiantes. Coma, obteniéndose los siguientes datos. Coma, obteniéndose los siguientes datos. Y vamos poniendo, ¿no? 16, 15, 14, 17, 13. Nueve, 12, 13, 16. 12, 13, 16.
coma 17 y 17. Y ponemos punto aparte. A. Elabore una tabla de distribución de frecuencias. Elabore una tabla de distribución de frecuencias. B. ¿Cuántos estudiantes tienen menos de 14 años? ¿Cuántos estudiantes tienen menos de 14 años? Y sé cuántos estudiantes están entre 15 y 16 años. ¿Cuántos estudiantes están entre 15 y 16 años? Ya verán, para el literal A, lo que decíamos en la teoría, ¿no es cierto? Vean, en el análisis de datos, ¿qué decía? Que los datos vienen dados, todos estos, ¿no es cierto? Son nuestros datos, vienen dados en forma, ¿qué? Desordenada, ¿sí o no? Y para yo poder hacer, sí. ¿Me puede repetir lo anterior? Es que no vas a escuchar. ¿Repetir qué, mija? Lo de cuántos estudiantes desde el principio. Ah, ya. Por ¿Cuántos favor, gracias. estudiantes están entre 15 y 16 años? Eso era literal C. ¿Cuántos estudiantes están entre 15 y 16 años? Y dice el literal B. Micrófono. El literal B decía, ¿cuántos estudiantes están entre menos de 15? Les dije, ¿no? Menos de 15 años. Ya, Lisa, gracias. Ya, entonces, vean, para eso, como aquí me da lo que decíamos, ¿no? En forma desordenada, entonces, para yo poder hacer un análisis indispensable, nos dice que elaboremos una tabla de ¿qué? Una tabla de frecuencias. ¿Sí? Y vamos acá, verán ya. Aquí. ¿Qué pondré yo en nuestros datos? ¿Qué información me están dando a mí? Los números de las edades. Eso, las edades, ¿no es cierto? Entonces, ustedes, yo ya, por aquí ustedes me van dictando. Entonces, empezamos, ¿no? Literal A. Vean, entonces yo digo edad. ¿Sí o no? Va a ir en mi primera columna. Ya. Las edades iban en qué? En forma ascendente, ¿no es cierto? Me dictan, ¿cómo sería? 9, Ya. 12, 12. 13, 13, Ya. 14, 14. 15, 15, 15. Si había por ahí 15, ¿no es cierto? 16 y 17. y 17. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Estamos de acuerdo? Ya. Luego, ¿se ubicaban qué? ¿Qué se ubicaban? Las marcas. Las marcas. Ya, entonces vamos haciendo con barras, ¿no? ¿Cuántas veces está el 9? 2. Ya, 2. Y de una vez vayamos completando poniéndole nuestra ¿qué? ¿Cómo se llamaba acá? Nuestra Frecuencia. ponemos ahí frecuencia. Ya ustedes le ponen ahí, ¿no? Frecuencia ya. De una vez.
¿Cuál será nuestra frecuencia? 2. Eso, el número. ¿Ya? Vamos al siguiente. Dice el 12. Las veces que se repite. Una. ¿Cuántas? Una vez. Ya, una vez y mi frecuencia será ¿cuánto? Una. Mi frecuencia será 1. El 13. 2. ¿Ya? ¿Seguro 2? Sí. Ya, entonces mi frecuencia será 2. El 14. 2 veces. 2. ¿Cómo está por ahí, guaguas? Ahí todo. Ya, del 14, ¿cuántas hay? 2 veces. 2. Ay, perdón. 2. Pau. Espérame un segundito. Se me está descargando la batería. A ver, estoy aquí. No, déjalo más que el teléfono se me ve. Frecuencia total es, bueno, si estoy bien, si en el caso de que estuviera bien, es 2, es más, ¿no es cierto? 1 más 2 más 2. ¿Cuántos 14 había? 2. ¿Cuántos 15 habían? ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, sí. Sí. 15 guaguas. Eso decía porque se me estaba descargando. ¿Ya cuántos 15? 1. 1. Ya. ¿Cuántos 16? 3. 3. Ya. Y de una vez verán, vamos poniendo las frecuencias, ¿no? Ya. ¿Y cuántos 17? 4. 4. Ya. Bueno, yo les pongo acá porque ya no me avanzó, ¿no? Ya. Y observen ahí, vean, ¿qué nos faltaría? ¿Cuál era nuestro último elemento? Frecuencia total. Ponemos frecuencia total. ¿Y qué era la frecuencia total? La suma de todas las frecuencias. Correcto, en este caso, ¿cuánto me daría? 15. 15. Ya. Vean, y así es como se elabora la tabla de distribución de frecuencias. Una preguntita. ¿Qué será la frecuencia total que me dio 15?